Francisco Chaguán está en contacto con nosotros acá en CNN Chile Radio. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Carolina, Sebastián. Hola, senador. Gracias por el contacto. A ver, ¿cuál es su primera impresión del hecho de que se haya declarado desierta la licitación que llevó adelante FONASA para que algún oferente se hiciera cargo de la implementación de este seguro único con el que se busca avanzar hacia un plan universal de salud? Bueno, lo primero que tenemos que señalar es que hemos citado como Comisión de Salud justamente al director de FONASA y a la ministra de Salud para dar explicaciones y análisis pormenorizado respecto a los elementos establecidos en la fase de licitación que no fueron un suficiente incentivo. Primero, para que prestadores de alta complejidad se sumaran justamente a esta modalidad de seguro complementario, de cobertura complementaria, como también que ha ocurrido finalmente para que no haya habido incentivos por parte de las aseguradoras. Quiero señalarles que durante la discusión de la ley corta de ISAPRE, es donde se incorporó justamente esta modalidad de cobertura complementaria para FONASA, el FONASA 2.0, y además nosotros logramos sacar adelante, que es un tema que yo impulsé en particular, un sistema priorizado de acceso a determinadas patologías en salud. Ni esto último, este sistema de incentivos para los efectos de poder establecer un mecanismo que pudiera establecer coberturas complementarias a través de este modelo, como tampoco la necesidad ineludible de establecer justamente un sistema de acceso priorizado para determinadas patologías. Ha habido novedades durante este semestre del año 2025 y por eso nuestro llamado justamente al Ministerio a apurar la marcha. ¿Qué ocurre fundamentalmente? Sí, ahora, ¿usted cree que no hubo interés porque es un mecanismo nuevo, porque los costos que requiere el sistema son mayores a los que se presupuestaba inicialmente, no es un producto atractivo para la aseguradora? ¿Dónde cree usted que está el problema? El principal tema es en relación con el diseño y tal como lo advertimos en su momento, donde invitamos también a la Asociación de Aseguradores, a la propia comisión y donde acercamos posiciones para que los efectos de poder corregir el sistema, se requiere primero incentivo. ¿Qué se requiere hoy día? Se requiere primero que prestadores de salud de alta complejidad pudieran incorporarse como prestadores de salud para los efectos de poder ir absorbiendo las largas listas de espera. Recordar que hoy día tenemos 2,5 millones de chilenos, 2,5 millones de chilenos que están en lista de espera para un examen o una interconsulta de un especialista y 350.000 chilenos que están esperando una intervención quirúrgica. Ninguno de estos temas se resuelve en virtud de la modalidad de cobertura complementaria o el FONASA 2.0. Acá se requiere primero que tengamos la posibilidad cierta de una incorporación masiva, primero de prestadores de alta complejidad y segundo también que haya una incorporación también de afiliados al sistema. Recordar que los sistemas de seguro operan con grandes números y por tanto se requiere efectivamente un mayor interés primero de los afiliados y segundo de los prestadores de salud y finalmente también respecto de los aseguradores. Hubo alto interés efectivamente ante todo el proceso de consulta de la fase de licitación que deben pasar primero por el Ministerio de Salud y luego también visadas por la DIPRE. Se registraron más de 560 preguntas por parte de las empresas aseguradoras. Por tanto, había interés. Las propias aseguradoras han manifestado en el día de hoy que ellos tienen interés en seguir colaborando para mejorar cobertura, pero tenemos un problema yo diría que es de fondo. En el último tiempo, si uno calcula, han habido aumentos de coberturas de los seguros complementarios de salud que hoy día están puestas en el mercado. Y por tanto hay poco incentivo para que un afiliado de FONASA, del Seguro Público de Salud, finalmente acceda a pagar una prima mayor, costo adicional, una prima mayor para los efectos de poder enfrentar un modelo donde no hay, vuelvo a insistir, prestadores de alta complejidad que estén interesadas justamente en sumarse. Claro, que eso es súper importante. Ahora, desde FONASA lo que se ha indicado es que esto se va a relicitar y que eventualmente, lo dicen desde el oficialismo, no sé si usted lo puede confirmar, FONASA puede hacer directamente tomar a una compañía de seguros que pueda prestar este servicio. ¿Qué incentivos debieran ponerse ahora? Porque desde el oficialismo dicen que primera vez que se hace, entonces que
que se puede mejorar, ¿cierto? ¿Por dónde cree usted que tienen que ir las mejoras para que en una relicitación haya mayor interés? Y si le parece correcto que de no haber interés en una segunda licitación esto se asigne de manera directa. A ver, primero señalar que la propia norma establece efectivamente un proceso de una segunda licitación. Esta segunda licitación deberá darse en septiembre, pero antes de aquello nosotros creemos que debemos hacer un análisis completo respecto de cuáles fueron las faltas de incentivo establecidas en la fase de licitación para que los prestadores de alta complejidad se pudieran haber sumado justamente a la red de prestadores de la modalidad de cobertura complementaria, y por otra parte, cómo logramos que más afiliados del seguro público de salud finalmente opten por aquello. Esos son los dos elementos que son clave. Segundo, también hay un elemento que es determinante, porque esto no nos va a permitir disminuir fundamentalmente las largas listas de espera, particularmente en aquellas materias que son CAE. Y por eso es tan relevante, es tan importante que el otro elemento que fue negociado durante la discusión de la ley, que era un sistema priorizado o de acceso priorizado de atención para determinadas patologías, para los efectos de poder hacerse cargo de las largas listas de espera, también sea una realidad. Y por eso el emplazamiento que nosotros queremos hacer a la ministra de Salud finalmente es poner sobre la mesa cuáles son los elementos a través de la dictación del decreto que establece qué patologías van a entregar un sistema priorizado que permita disminuir las largas listas de espera. Entonces, si nosotros ponemos foco donde hay que ponerlo, ¿dónde es? Largas listas de espera, 2,5 millones de chilenos que están esperando justamente un tratamiento o una interconsulta, y por otra parte los 350.000 chilenos que están esperando por una intervención quirúrgica. El foco está fundamentalmente en el sistema de acceso priorizado, que hasta ahora no se ha dicho nada. Lo que nosotros también propusimos al tendría que haber claridad. es una alternativa. Sí, perdón, propusimos también un mecanismo alternativo, una reforma, avanzar en las bases de una reforma. Como presidente de la Comisión de Salud, en su momento convocamos, y luego me sucedió Juan Luis Castro, convocamos a una comisión de expertos y generamos justamente las bases de lo que debiera ser una reforma a la salud. Esa reforma a la salud debiera estar dada fundamentalmente por un plan garantizado universal que sea espejo para los afiliados de FONASA, los afiliados de la ISAPRE, y que permitiera justamente establecer un mecanismo de compensación de riesgo que lograra finalmente ir avanzando de manera sistemática en términos de terminar con una salud de primera y segunda clase y tener claramente a través de el mejoramiento de la libre elección, particularmente para los afiliados del Seguro Público de Salud, justamente una cobertura mucho más eficiente y una salud mucho más oportuna. Eso que hay acuerdo transversal en los 5 miembros de la Comisión de Salud, que haya un acuerdo transversal de los exministros de salud de todos los gobiernos democráticos de los 90 en adelante, está sobre la mesa y el gobierno no la ha acogido. Senador. Optó por el FONASA 2.0, por supuesto, pero tiene las complejidades que no hubo los adecuados incentivos, primero para entusiasmar a la aseguradora y segundo para entusiasmar a los prestadores de alta complejidad. Senador, ahora, ¿cuál es el peligro para los afiliados particularmente? Porque FONASA ha ido recibiendo cada vez más cantidad de personas. Las ISAPRES, por el contrario, tienen menos afiliados, como no se había visto en más de 10 años. O sea, FONASA está más presionado también desde el punto de vista del servicio que tiene que entregar a sus afiliados, y esta era una pieza clave, se entendía, de la mejora, del fortalecimiento de FONASA. ¿En qué situación quedan los afiliados entonces ahora? Bueno, esa era nuestra preocupación, porque efectivamente con la ley corta de ISAPRE y con haber evitado la quiebra sistémica de la salud a través justamente de ese instrumento legal, más allá de eso se ha producido efectivamente una migración de afiliados del seguro privado de salud al seguro público de salud, eso por una parte, y los nuevos afiliados al sistema, es decir, los nuevos trabajadores, están optando justamente por afiliarse a FONASA en su gran mayoría. Eso genera efectivamente una mayor presión respecto de FONASA, y esa mayor presión respecto de FONASA implica buscar que mejoren las coberturas y, en definitiva, las largas listas de espera no se sigan engrosando. Para eso es absolutamente necesario poder sacar adelante esta modalidad de coberturas complementarias, que es el FONASA 2.0, pero que además nos permita efectivamente establecer sistemas de acceso priorizado para determinadas patologías para que sean cubiertas. Y eso implica también un esfuerzo adicional
sobre salud, y acá la ministra de Salud como el director de FONASA, la idea es que puedan rendir una detallada cuenta en la Comisión de Salud del Senado, que además fue la que encabezó justamente esta reforma, Claro. donde se discutió fundamentalmente esta reforma para los efectos de establecer los incentivos que permitan que en la segunda licitación, que será en septiembre, efectivamente el modelo cuente con todas y cada una de los incentivos pertinentes. Lo que no puede ocurrir, a mi juicio, es lo que preguntaba Carola inicialmente, que finalmente se opte por un trato directo respecto de una empresa aseguradora. Yo creo Claro. que ciertamente hoy día se requiere mucho más transparencia. Más competencia. Y más competencia, que yo diría que es fundamental para que ellos hacernos cargo justamente de las largas listas de espera. Francisco, estamos conversando con el senador Francisco Chaguán. En la sesión especial donde va a participar la ministra de Salud, ¿piensan también incluir el tema de las vacunas contra la influenza que fueron compradas en exceso del año 2024, que no se pudieron usar este año? Porque la Contraloría va a iniciar un juicio, una investigación para ver si hubo mal uso de recursos. Lo que dicen desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales es que el cálculo se hizo en base a lo que la gente se vacunó en 2023, que hubo una participación mucho más alta, hubo casos de virus respiratorios que fueron como muy sonados, muy mediáticos, y que esta es una cuestión que pasa habitualmente, que había pasado antes. Sí, pero estamos hablando de, Carola, estamos hablando de 1 millón. Un millón de dosis. Es 1 millón de dosis, entonces estamos hablando de una cifra muy importante. A mí me parece extraordinaria la labor que está realizando justamente la Contraloría General de la República. Nosotros esto lo denunciamos en su momento en la Comisión de Salud desde el punto de vista de qué había ocurrido con esas dosis, por qué no fueron suministradas, qué pasó, qué falló. Falló la campaña de vacunación, pero ciertamente acá cuando estamos frente a los picos de enfermedades respiratorias es muy importante poder dar cuenta respecto del uso de los recursos públicos. Y acá la Contraloría ha actuado de manera ágil y también de manera diligente. Lo mismo que ocurrió respecto de las licencias médicas. Recordar que el proyecto de licencias médicas me tocó impulsarlo cuando fui presidente de la Comisión de Salud, que era un proyecto que venía del gobierno del presidente Piñera y que no tenía ninguna prioridad para su trámite legislativo por parte de este gobierno, de esta administración, y logramos sacarlo adelante. La ley 21.746, no me cabe la menor duda que establece un nuevo estándar, porque hoy día, tanto que el que genera una licencia médica falsa, fraudulenta, como también el que hace uso y goce de la misma, está sometido incluso a sanciones de carácter penal o pecuniario de manera importante. Por tanto, yo diría que se ha dado un 40 millones de dólares, creo. Establecer. Efectivamente, estamos hablando de recursos relevantes. Así es. Senador, millones de pesos. Antes que se nos vaya el tiempo, queríamos preguntarle también respecto a otro tema enfocado en política exterior y a propósito de lo que ha ocurrido este fin de semana, en particular el ataque de Estados Unidos a Irán. Si bien todo esto ha llevado un alto al fuego, ya veremos cuánto dura eso, pero la situación que se está viviendo allá en Medio Oriente y que usted conoce muy bien es bien volátil todavía, ¿no? Pero desde ese punto de vista, la forma en la que ha reaccionado el gobierno, ¿cómo la evalúa usted por estos hechos recientes? Sebastián y Carola, a ver, los países pequeños como el nuestro, países que son de los más abiertos del mundo, que tenemos 35 tratados de libre comercio, por el 88% del PIB mundial, requieren efectivamente apego a las reglas, y particularmente a las reglas que se ha dado a la comunidad internacional. Tenemos la Carta de Naciones Unidas que prohíbe las acciones de carácter preventivo, el uso de la fuerza sin pasar justamente por el Consejo de Seguridad. La propia Carta establece que en su capítulo 7 las acciones deben estar aprobadas justamente por el Consejo de Seguridad. Es que el gobierno actuó bien, actuó correctamente, porque actuó de acuerdo a los principios del derecho. En ese sentido, creemos que nunca se puede justificar un uso unilateral de la fuerza, ni tampoco las guerras de carácter preventivo. Pero hay diferencias al interior de Chile Vamos, porque la candidata Matei decía que era importante que el canciller Van Claveren tratara de, le voy a decir la expresión para no equivocarme, porque no fue controlar. Disciplinar. Debiera ser más estricto con su propio presidente, dijo el canciller. Y José García Ruminot, de su partido, el senador también, dijo que no debía ir a la cumbre de los BRICS, donde va a participar Irán. ¿Cuál es su postura sobre las dos cosas? ¿Estuvo bien con el posteo? ¿Debe ir a Río? A ver,
respecto al presidente, yo creo que se actuó de manera correcta. Y es los principios rectores con la que nuestro Estado y particularmente nuestra Consellería ha reaccionado respecto del uso unilateral de la fuerza. Yo creo que no corresponde, particularmente a un país como el nuestro, tomar partido por una u otra gran potencia y alinearse, porque, mire, han pasado 30 años, en los últimos 30 años Estados Unidos se ha olvidado de América Latina. Nosotros tratamos de impulsar justamente un nuevo reencuentro, una nueva ola de inversiones de Estados Unidos en Chile, cuando logramos sacar adelante el tratado que impedía la doble tributación. Me tocó liderarlo a mí como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, donde tuve al frente mío al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado americano, acá, en el Congreso Nacional en Valparaíso, hace unos años atrás, y le pedimos que un proyecto que estaba hace 10 años esperando en su propia comisión pudiera salir prontamente. Él se comprometió a sacarlo en 60 días y cumplió. Y logramos sacar adelante un tratado que impedía la doble tributación entre Estados Unidos y Chile. Nosotros esperamos que eso fuera un signo de una nueva ola de inversiones de Estados Unidos en Chile. Esa ola de inversiones no ha venido, no ha llegado. Y acá lo que se requiere efectivamente en países como el nuestro es diversificar nuestras economías, y eso implica abrir nuevos mercados. Como presidente del Comité Chileno Indio nos hemos preocupado de sacar adelante justamente abrir ese mercado. Como presidente del Comité Chileno Emiratí hemos logrado sacar justamente un nuevo acuerdo que esperamos que se transmite rápidamente en el transcurso de este semestre. Entiendo entonces que es partidario de que el presidente vaya a los BRICS. Mire, uno podrá decir si es conveniente u oportuno, pero lo que es importante es que tanto el esfuerzo que se hizo en India, lo que se está haciendo con Brasil, al destino de las inversiones chilenas en el contexto americano, efectivamente tenemos que cuidar también esa relación, tal como tenemos que cuidar también nuestra relación con Estados Unidos. El screening de inversiones que nos ha pedido el Departamento de Estado de Estados Unidos, que nos ha pedido a varios senadores justamente tener ojo respecto de qué países son los que invierten en nuestro país, cuáles son sus estándares de democracia o de respeto a los derechos humanos. Nosotros hemos dicho, los compliance y el screening de inversiones, nosotros hemos dicho, mire, siempre y cuando efectivamente Chile es un país práctico, es un país que necesita efectivamente a todas las economías, y Chile es un país que no puede finalmente optar por una u otra gran potencia cuando se trata justamente de inversión. Bien, senador Chaguán, gracias por el contacto esta mañana, muy amable. Muchas gracias, hasta luego, que le vaya bien. Buenos días, Francisco. Gracias. 10:58, nos vamos a la pausa y ya volvemos, seguimos en CNN Chile. Viene Jorge Charpen.